Yo por eso no diezmo, dice alguien, es que no me alcanza. ¿Quién no tiene fe? No tiene fe, no cree en Dios, no depende de Dios. No está con su vista realmente en las cosas de Dios, sino está en la plata. Giesi, el siervo de Eliseo, oyó cuando Eliseo le manda a decir a Naamán: no me den nada. Sale corriendo al camino. Mira, fíjate que vinieron unos jóvenes a visitarnos, por el amor de Dios, hombre. Dice el siervo de Dios que le mandes algo. Y viene aquel agradecido y le da no sé cuántos vestidos, y todo se lo lleva a una cuevita ahí escondida. Y cuando llega con Eliseo le dice: hey, ¿dónde estabas tú? Ay, y no estaba yo ahí cuando tú dijiste esto, le dice. Por tanto, le dice, la lepra de Naamán se te pasará a ti. Y quedó leproso Giesi. Amor a las posesiones, a los bienes. ¿Ven cuántos ejemplos hay en la Biblia de gente que por ser sensual fracasó? Pero el asunto es cuántos de nosotros estamos queriendo vivir un evangelio sensual y estamos fracasando. Necesitamos, mis queridos hermanos, ser libres de contaminación. Sigo poniendo yo ahí que hay tantos ejemplos negativos, hermanos. Ay, que de veras, hermano, encontrar los buenos ejemplos de la fe. Deberíamos de tener ese ojo clínico para ver quiénes nos ejemplifican la fe. Bueno, todo Hebreos 11 nos da un listado tremendo de gente que ejemplificaron la fe. Bueno, si entendemos entonces, mis amados hermanos, depender de Dios implica creer a pesar de las circunstancias. ¿Sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vemos, oímos, sentimos, percibimos, debemos creer en Dios. Si no creemos en Dios, mis queridos hermanos y hermanas, con razón nuestros sentidos nos están llevando al fracaso espiritual. Ajá. Nuestros sentidos nos están llevando a vivir un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, que no es el evangelio revelado, porque estamos viviendo un evangelio como yo lo quiero, no como lo dice la Biblia. Entonces avancemos, mis queridos hermanos, en algo importante. Si ya hemos comprendido que el sensualismo viene y está en contraposición a la fe, entonces lo que hay es algo que se llama rivalidad. El sensualismo rivaliza con la fe, algo así parecido a lo que Gálatas dice. ¿Cómo dice Gálatas respecto a la carne y el espíritu? En Gálatas capítulo 5 versos 16 en adelante, la Biblia nos va a explicar a nosotros que andemos según el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen a los del espíritu, y los del espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que nosotros deseamos hacer. Y que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ira, contienda, disensiones, pleitos, herejías, celos, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que tales practican no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todos estos no hay ley. Entonces hay una rivalidad, hermanos. Rivalidad que tiene que corregirse. ¿En dónde? ¿En mi vecino? No, en mí. Porque yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios, hija de Dios. Así que usted no puede mantener esa rivalidad, tiene que desecharla.
Así que allí, en los mismos ejemplos que hemos citado, encontramos esa rivalidad, mis hermanos. Giesi no usó la misma fe que Naamán. Naamán no quería meterse en el Jordán. Lo convenció el criado que tenía y fue y se metió. Funcionó. Pero Giesi estaba poniendo su mirada en las cosas materiales. Simón no pensó en servir a Dios, pensó en obtener ganancias particulares. ¿Cuántos ejemplos hay, verdad? Muchos ejemplos. Así que ahí les pongo yo. Imagínense ustedes. Giesi deseó, engañó, mintió y su paga fue ser condenado con la lepra. Rivalidad. Contrario a él, Naamán, el sirio, fue convencido con la verdad de depender de Dios al sumergirse en el Jordán. ¿Sí? Y queda limpio al obedecer. Rivalidad. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir siendo una persona sensualista? ¿O va a ser una persona? En el anuncio de Juan el Bautizador a su papá, le van a dar a Zacarías. ¿Y qué hace Zacarías? Duda. ¿Cómo es posible si mi mujer ya está vieja, muchacho? Yo ya estoy viejo. ¿Cómo nos va a dar Dios? Y viene Dios, el ángel que había llegado ahí lo dejó mudo. Rivalidad de la fe, por lo que vemos, oímos, sentimos, percibimos. Ay, hermanos amados, y desde hace un montón de tiempos, décadas ya, las congregaciones han estado metiendo el sensualismo dentro de las iglesias. Tristemente. Y entonces, a ver, la parafernalia que usamos tipo teatral en las iglesias, sensualismo. ¿Por qué ponemos luces? Para atraer a la audiencia, ¿sí o no? Es que nos convirtieron en decir que era una generación visual, y entonces hay que darle todo lo visual. Yo doy un curso en el seminario que tiene que ver con qué elementos debemos utilizar en la prédica, y hay un área donde yo les digo a los hermanos, de veras, si yo pudiera tener en la iglesia el sentimiento que produce el cine 4D. ¿Alguien de ustedes ha estado en una función de cine 4D? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Imagínense usted que estamos hablando y caminaba por el jardín del Edén y de repente le dejamos soltar cerquita a usted de su butaca el olor a flores. Este es que chilero, esto es que 3D ni que nada. Y de repente vino un torbellino y lo levanta y su butaca se infla. Es fantástico, porque somos tan sensuales que algo así nos derretiría inmediatamente. Hermanos, hay iglesias emergentes que ahora lo que hacen es poner juegos de mesa para que las personas lleguen al servicio. Hay alguien que está dibujando algo en una gran pantallota y sale obra de arte. Son gente artista la que llega y todo, eso llegan a percibir. Luego entonces el culto se está convirtiendo en algo para sentidos, para percibir, no para adorar a Dios. Lo estamos viviendo, mis queridos hermanos. Y entonces estamos llenando de algunos aspectos que necesitamos manejar rápidamente, que los hemos dicho, pero que usted debe sentir rápidamente cómo la iglesia cristiana evangélica se está llenando de este tipo de cosas y de las que debemos limpiar. Que debido al sensualismo
se está llenando de los aspectos que voy a desarrollar a continuación. Entonces, si voy a desarrollar algunos aspectos, pasemos al siguiente. Lo que hay es, en principio, es un neohedonismo. ¿Qué entendemos el neohedonismo? Lo que importa es nuestra apariencia. Cristianos que nos preocupamos de estar juzgando a los demás de cómo se ven, que juzgan si vienen bien vestidos, si tienen ropa nueva, si los zapatos están rotos. Qué bueno que los viéramos para regalarle un par de zapatos a las personas. Magnífico si los viéramos para poder regalarle una camisa. No, estamos preocupados en la percepción del buen vestir. Conocí a alguien que le decían que era el figurín de la iglesia evangélica. Sí, así le decían. Él se llamaba Apóstol. Ya falleció, y falleció trágicamente por el COVID. Pero él andaba en el último grito de la moda. La apariencia nos importa mucho. Llega al seminario en cierta oportunidad con mi carrito y se me acerca alguien y me dice: ¿vos no te da vergüenza la posición que tenés en la iglesia evangélica y andar con ese carro? Pues no me da vergüenza, le digo yo. Pues si para eso me alcanza, ni modo, yo voy a estar feliz con lo que Dios me da, porque teniendo abrigo y sustento, con ello debo de estar contento. Pero la apariencia, el neohedonismo, es algo que nos está causando problemas. Luego está el neomaterialismo. Miren ustedes cómo nos hemos manejado con el neomaterialismo. Depender en un sentido absoluto de lo económico, de mercantilizar la iglesia. Miren, yo cito 2 Pedro 2:2 en su primera parte, que dice: y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Mercancía de vosotros. A ver, una mercancía es un producto que se fabrica para vender. Eso es una mercancía. Pero al cristiano se le ha mercantilizado, de tal manera que ahora todo mundo está tratando de hacer del creyente alguien simplemente que sea proveedor económicamente. Y entonces hay un montón de situaciones en las que se dice a los creyentes: a ver, el primero que le dé 1,000 quetzales al Señor, Él le va a dar 10,000. Mercancía, y barata, por cierto. Pero ese es un chantaje a Dios. Porque ¿por qué voy a obligar yo a Dios que me dé si Él me da todo? Yo no estoy obrando por fe ahí. Estoy obrando por avaricia, por amor a la plata. Porque si doy 1,000 y me devuelven 10,000, qué chiste hay, mejor si doy. Incluso el Señor Jesús revela en su palabra que cuando usted le dé algo a alguien, invite a alguien a comer, no lo haga con aquel que le puede devolver, sino lo haga con el que no le puede devolver. Porque qué gracia hay. Todos los gentiles hacen exactamente lo mismo. Saludan a los que les saludan, le dan de comer a los que los pueden volver a invitar. Intercambian regalos con aquellos que les pueden dar regalos. Neomaterialismo, hermano. El amor a la plata está constante y sonante como las monedas en la iglesia. Neodoctrinas. Wow, cuántas doctrinas han emergido en la iglesia cristiana evangélica en los últimos 20 años. Wow. Chantajes para obtener prosperidad por todos lados, hermanos amados. Chantajes por todos lados. Y hay una rivalidad tremenda con la doctrina de la prosperidad mal enfocada desde la Biblia, terrible. Y la Biblia dice que no debemos de seguir doctrinas de hombres, y mucho menos de demonios. Diga, pregunto, ¿estará pasando ese tipo de cosas en la iglesia?
¿Le están afectando a usted quizá? Quizá hay amor a la plata. Quizá se está preocupando de la apariencia más de la cuenta. Que no está mal, pues. Usted puede venir bonito, guapo, guapa, fantástico, ¿sí? Pero no mire por sobre el hombro a aquel que no lo puede hacer. No deje de abrazar a aquel que usted siente que, pobrecito, siempre con el mismo suéter. Así me dicen a mí con mi suéter café. Sí, no, a mí me molesta. Me dicen, hombre, solo ese suéter, pues ya es el único que tengo. Pero el punto, mis queridos hermanos y hermanas, es que si el estar tratando de vivir un mundo bajo la percepción del mundo, con sus deseos, con los deseos de la vista, con la vanagloria de la vida, está minando la vida de fe. Y entonces el punto es: necesitamos ser libres de contaminación del sensualismo. Espero en el Señor que algo le esté diciendo el Señor esta noche, que medite al respecto.